Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde queremos poner a su alcance los conceptos jurídicos elementales. Recientemente hemos escuchado y hemos leído en diversos medios de comunicación que ha existido, que se han montado unos paneles de controversias laborales entre México y Estados Unidos por dos asuntos que se están generando en dos partes de la República, que no es que deriven directamente de la disposición laboral mexicana, sino que se incluyeron en el TEMEC, en este Tratado de Libre Comercio Reloaded, como le llaman muchos, que se acaba de negociar, que metió una serie de disposiciones laborales que son obligatorias para los tres países. Vamos a hablar de este tema el día de hoy. Tenemos un experto invitado, el licenciado José Manuel Calva Merino. No se vaya, va a estar muy interesante. Volvemos en un minuto. En Derecho, con Carlos González Robles. Hola amigos, ya estamos de regreso. El día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de estas disposiciones laborales que han incorporado a nuestro derecho a través de las negociaciones internacionales del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y nos acompaña con este fin un experto, el licenciado José Manuel Calva Merino, quien es actualmente el titular del área laboral del despacho Enríquez Abogados. El licenciado Calva tiene mucha experiencia en esto, ha trabajado en diversos puestos importantes, tanto a nivel del gobierno federal como de la Ciudad de México, siempre vinculados al área del derecho laboral. Tiene posgrado en diversas universidades, tanto públicas como privadas. Él personalmente es egresado de la Universidad de Anáhuac, donde también estudió un posgrado en esta misma materia y también tiene una maestría en administración pública. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Gusto Manuel, en saludarte y gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado. Manuel, ¿de qué manera se transforma nuestro entorno laboral a través de estas disposiciones que se incorporaron, parece ser que de último minuto, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? ¿Y cuál era la verdadera intención de los americanos y de los canadienses? Evitar que en México, a través de una disposición laboral, pues que conocemos que no es muy sólida, como en general nuestro Estado de Derecho, pudiéramos tener ventajas competitivas que a ellos les quitaran empleos. Cuéntanos un poquito qué dice este tratado en esta materia y de qué manera esto puede llegar a afectar a nuestro país en el futuro. Mira, Carlos, la verdad es que México ya había venido trabajando en modernizar el tema colectivo, porque desde la reforma constitucional del 2017 se incorporaron fracciones en el artículo 123 de la Constitución que ya, si bien de manera general, pero ya mencionan los conceptos mucho más claros de libertad sindical, de negociación colectiva, etcétera. Entonces, si bien es cierto que este tratado impulsa ya con más fuerza estos cambios, la verdad es que México ya venía de alguna manera tratando de modernizar esta relación colectiva. Como tú bien dices, el Tratado de Libre Comercio renegociado incorpora un capítulo 23 completo que se encuadra principalmente en el tema laboral de los tres países. En este anexo, ya con mucho más especificidad, se mencionan los tres principales líneas que Estados Unidos, me parece mucho más que Canadá, impulsa para que México adecue su legislación federal en estos cambios. La primera es la libertad de asociación. Tú te acuerdas que cuando estudiamos nosotros nos enseñaron de muy importante manera la obligación que existía de los trabajadores de pertenecer a los sindicatos. O sea, no existía la posibilidad de que un trabajador decidiera no afiliarse o renunciar a un sindicato. Prácticamente era condición básica para permanecer en un empleo el hecho de afiliarse a un sindicato. Bueno, pues en ya, claro, 25 o 30 años después, llegamos a la conclusión de que pues debe existir una libertad para el individuo que finalmente decide si se integra y si forma parte o renuncia o no a un sindicato. Este es un principio muy importante
que se establece de manera muy clara en el Tratado de Libre Comercio y que ya tenía un antecedente también en el convenio número 87 que celebró México a través de la Organización Internacional del Trabajo. Y fíjate, lo celebró en 1950, pero finalmente se ratifica en el 2018. Por cuestiones políticas que si quieres después comentamos. Pero ahí el Tratado de Libre Comercio finalmente da la libertad completa ya establecida en nuestras leyes en el sentido de la libertad de asociación. Otro punto importantísimo es la transparencia sindical. Los sindicatos hasta hace muy pocos años no estaban obligados a rendir cuentas, no estaban obligados a hacer declaraciones fiscales, no estaban obligados a transparentar sus finanzas. Hoy ya lo están. Ya es una obligación legal el hecho de que los sindicatos transparenten sus cuentas y sus finanzas a sus agremiados. Entonces, ese es un tema muy importante que el Tratado de Libre Comercio sí impulsa y que finalmente se ve reflejado ya hoy en nuestra Ley Federal del Trabajo, en las reformas que acaban de entrar en vigor el pasado 1 de mayo del 2019. Y uno de los más importantes, que es el tercer aspecto fundamental, es la legitimación de los sindicatos. Es decir, se acaban los sindicatos de membrete, se acaban los contratos de protección. Hoy por hoy, el sindicato, cumpliendo los plazos legales que han dado esta vacatio legis, ¿no?, que otorgó el Congreso, tendrán a partir del año 2023 la obligación de contar con constancias de representación y con constancias de legitimidad a efecto de que los trabajadores voten las decisiones que se tomen en las negociaciones y los contratos colectivos de trabajo tengan el respaldo de las mayorías. Hoy por hoy ya no podrá la dirigencia sindical firmar, celebrar acuerdos con una empresa si no es con el aval y con el soporte de la mayoría de los trabajadores. Yo diría que estos son los tres grandes pilares que el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio impulsa de manera decisiva para que ahora sí llegue a México la modernización en materia colectiva y sindical. Sin duda alguna son avances importantes. Lo que es lamentable es que tengan que venir después de negociaciones internacionales. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a platicar de los mecanismos que existen dentro de este tratado para hacer valer estas disposiciones. No se vaya, volvemos en un minuto. En Derecho. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho. Regresamos. Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho. El día de hoy estamos hablando de un tema que reviste una particular importancia para nuestro país, que es el nacimiento de nuevos derechos, o más bien la posibilidad de ejercitar una serie de derechos laborales en beneficio de los trabajadores y de manera directa también en beneficio de las empresas. Manuel, estábamos viendo en el segmento anterior. A ver, México tiene estos reconocimientos de derechos laborales desde hace muchos años, desde la Constitución de 1917. Luego el convenio con la OIT que tú dices que firmamos en los años 50. Sin embargo, ambas disposiciones fueron letra muerta durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque había una gran manipulación política por parte del partido en el poder, el PRI en ese momento, que bueno, tuvo su razón de ser en ese entonces, pero pues sabemos que fue letra muerta durante muchos años.
¿Por qué tendría que ser diferente ahora? ¿Por qué tendríamos que creer que ahora sí vamos realmente a tener estas tres disposiciones fundamentales de las cuales tú nos hablabas en el segmento anterior? Mira, Carlos, lo que yo te diría es que los países firmantes del tratado se preocuparon por generar mecanismos en donde pudieran ser vigiladas las disposiciones que se incorporaron en el anexo laboral. Y aquí hay dos principales. Una es un mecanismo que prácticamente es conciliatorio, en donde las partes pueden acudir a las oficinas establecidas por cada gobierno, pueden iniciar una queja, y este mecanismo se llama laboral de respuesta rápida, porque es un mecanismo muy ágil, puede durar 45 o 50 días, que son plazos muy razonables para temas internacionales. Muy rápido. Y está diseñado para reparar violaciones de los derechos que pudieran existir en materia colectiva en las empresas. Muy importante puntualizar que este tipo de mecanismo de respuesta rápida no tiene sanciones automáticas, sino es un tema conciliatorio. Entonces, el país genera la queja, si fuera para el gobierno de México, el gobierno de México la recibe, tiene 30 días para investigar y para integrar un expediente y para definir si en realidad hay una violación de algún derecho colectivo. Si lo hay, entonces ya se integra una comisión que puede incluir inclusive visitas a la empresa que ha sido denunciada y se lleva a cabo la investigación. Quiero decirte también que este mecanismo tiene un aspecto muy importante. De concluir en alguna sanción, la sanción es única y exclusivamente a la empresa, no al sector productivo ni al producto, sino únicamente al producto resultado de la fabricación de la industria que pueda ser sancionada. Ahí sí, las sanciones pueden ir desde la imposición de un arancel hasta el bloqueo total de la importación. Entonces, este mecanismo es muy ágil, se está utilizando hoy por hoy en dos eventos que han tenido ya repercusión en la opinión pública, uno en la empresa General Motors, otro en una maquiladora ubicada en el norte del país, en Matamoros, en donde hubo una queja de un grupo de trabajadores en donde ellos establecen que se les están violando sus derechos de libertad sindical. Entonces ya se echó a andar este mecanismo de reacción rápida, de respuesta rápida, ya está trabajando y finalmente vamos a ver muy pronto el resultado. Si este resultado de la conciliación satisface a las partes en conflicto, ahí se termina el asunto, se imponen las medidas necesarias para que se garantice el cumplimiento de los derechos y se termina el tema. Si no se ponen de acuerdo, entonces ya pasa al panel, que es una segunda instancia que también está regulada en el anexo 23 y que ya funciona como un juzgado arbitral. Son 3 panelistas, que son 3 árbitros internacionales, que ya mucho más a fondo se meten a la investigación, se desarrolla un periodo de pruebas, de ofrecimiento, de desahogo de pruebas, y también evidentemente vendría una resolución del panel que pudiera ser también la prohibición de la importación o exportación del producto de que se trate. Pero a ver, ahí ese es muy importante. Solamente sería sanción a esa empresa que está llevando a cabo estas prácticas desleales, por llamarlo de alguna manera, en el aspecto laboral, pero por ejemplo en el caso de Silao, no sería para todo el sector automotriz mexicano, porque entonces podría utilizarse como una nueva forma de imposición de cuotas no arancelarias disfrazadas para de alguna manera sacar del mercado a los productos. Claro, yo creo que aquí sí me parece que fue un acierto de los negociadores mexicanos que intervinieron en este tema, en sí acotar de manera muy clara que las sanciones con respecto a este tipo de conductas sí sean específicamente a la empresa de que se trate. Y aquí se abre un tema que en el mundo laboral ha sido poco debatido, porque finalmente estas quejas van directamente relacionadas con el funcionamiento del sindicato y
en México y en la Constitución y en la ley está perfectamente definido que el sindicato es un ente autónomo. El sindicato es autónomo e independiente de la empresa. Entonces, aquí los abogados laborales que asesoramos empresas nos encontramos en una posición complicada y que debemos de manejar con mucho talento, porque tu empresa está sujeta al cumplimiento de los derechos y obligaciones de un sindicato que es un ente autónomo, pero que si no cumple esas disposiciones, tu empresa va a ser sancionada. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hacemos para respetar la autonomía sindical, pero que no afecte violando derechos colectivos a mi empresa que está exportando un producto a Estados Unidos? Es una pregunta interesante que se puede hilar mucho en ese tema, pero lo pongo sobre la mesa porque finalmente hay que tener la sensibilidad, el conocimiento y la experiencia necesaria para, por un lado, respetar la autonomía, pero por el otro, ¿cómo garantizo que no me sancionen? Sí, es todo un tema, porque además también corremos el riesgo de, lo vamos a hablar en el próximo segmento, de tener un México en dos velocidades, es decir, la protección de los derechos laborales para aquellas empresas que de alguna manera pueden tener consecuencias en sus ventas al mercado más importante del mundo, que sigue siendo Estados Unidos, o para una panadería de un barrio en la cual pues no tiene ninguna relevancia ni ninguna importancia en la economía de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos en un momento más con su programa En Derecho. No se vayan. En Derecho. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde estamos tratando un tema muy interesante, que es la forma en que el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá va a modificar una serie de prácticas laborales en México. Nuestro invitado, el licenciado Manuel Calva Merino, especialista en este tema. Manuel, decíamos antes del corte, ¿no existe el riesgo de que tengamos dos Méxicos a partir de ahora? Un México en el cual sus derechos laborales puedan ser debidamente defendidos ante estos paneles internacionales o ante estas prácticas que ha establecido este nuevo Tratado de Libre Comercio, y un México en el cual la gente que pues no está incluida en una industria que puede tener afectaciones por haber incumplido, que se vean mermadas sus ventas a Estados Unidos, vamos a tener dos Méxicos irremediablemente. Y yo creo que esto, para evitarlo, pues van a tener que haber una serie de modificaciones o adecuaciones en nuestra legislación laboral interna, o si no en la legislación, en las prácticas que tenemos en derecho laboral. Claro, por supuesto, es un riesgo latente, es un riesgo que si no tomamos medidas pronto, por supuesto que se va a presentar. Y como sabemos, en el derecho laboral hay un principio que es todavía más importante que el de la justicia, que es el principio de la equidad. Sí. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En esta relación de tres hay dos iguales y un desigual. Entonces, ahí es muy importante y yo creo que vamos caminando otra vez. La legislación mexicana va tomando decisiones y el Congreso va tomando acciones. Por ejemplo, ya como tú bien sabes, igual derivado de la última reforma laboral, pues ya la justicia laboral
no depende del Poder Ejecutivo. La justicia laboral empieza a depender del Poder Judicial. Tenemos ya gradualmente 1/3 del país funcionando con tribunales judiciales en materia laboral. En este año, en octubre, empieza el segundo tercio del país para igualar este tema. Entonces, son pasos importantes y son pasos esenciales para que la equidad se respete y los que menos tienen oportunidades de acceso a la justicia, de obtención de recursos, de contratar a un abogado preparado, pues no estén en desventaja de entrada ante un juicio laboral. Me parece eso muy importante. Pero me parece otra cosa más importante, tomando en consideración el contexto político en el que se mueve este Tratado de Libre Comercio y sobre todo el apartado laboral. Y otra vez la equidad, ¿no? O sea, finalmente es incomparable la economía norteamericana a la economía mexicana. Yo creo que en todo más o menos es 10-1 y te pongo 2 ejemplos muy rápidos. México ha abierto una oficina, sí ha abierto una oficina en la Embajada de México en Washington para tratar de vigilar el cumplimiento de estos acuerdos en Estados Unidos y tratar de recibir quejas de trabajadores que en donde les son violados sus derechos. Pero bueno, en contrapropuesta, Estados Unidos tiene una embajada en México en donde trabajan 1,500 personas, de las cuales ya fueron destinadas una buena parte de esas personas a vigilar específicamente este tema en México. O sea, la embajada de Estados Unidos tiene 150 personas, la embajada de Estados Unidos en México tiene 1,500. El consulado de México en El Paso tiene 15 trabajadores y nuestro contraparte tiene 150. Todo es así. Entonces, tenemos que entender que el tema es muy desequilibrado. La vicepresidenta Harris vino ahora en su visita y se reunió con líderes sindicales para decirles, estamos muy pendientes de que cumplan con la legislación y les voy a dejar $130 millones aquí, nomás para que lo utilicen y que puedan ustedes garantizarnos que van a cumplir con esas disposiciones. Entonces, claro, hay una gran disparidad, tenemos que ir contracorriente, es el costo de compartir esa gran frontera con el país más poderoso del mundo, pero que creo que tenemos que verle también el lado bueno. Nos jalan a tener reformas buenas. Yo, la verdad es que independientemente del contexto político, soy optimista. Nos jalan a tener medidas buenas, nos jalan a incorporarnos al mercado de comercio más grande del mundo, nos jalan a modernizar nuestras instituciones. Entonces, yo creo que si le vemos el punto bueno, el punto optimista del tema, me parece que esto a la larga va a tener beneficios en nuestro mundo laboral individual y colectivo. Sí, coincido contigo y yo creo que también una parte se centró mucho en lo colectivo. Creo que este tratado trae pocos derechos para el trabajador en lo individual, pero creo que tu planteamiento es el adecuado. De más a menos, finalmente vamos a llegar a beneficios también individuales para los trabajadores. Por supuesto, hay menciones en derechos individuales en el tratado, cuidar a los migrantes, cuidar el trabajo infantil, que como tú sabes ya lo adecuamos. En México está prohibido el trabajo de menores de 14 a 16 con un tutor, de 16 a 18 en ciertas cosas y de 18 en adelante abierto. O sea, estamos también ya manejando ese tipo de cosas. Salario mínimo, otro tema importante en el tratado. Salario mínimo, bueno, ya vamos en 141, hace poquito estábamos en 80. Entonces, y en frontera me parece estamos en que 250, 280, claro. Correcto. Entonces, si bien es cierto, esto viene de una presión política, de un país mucho más poderoso que tiene intereses económicos, todo eso es cierto, pero también es cierto que nos jalan. Entonces, hay que aprovechar ese jalón para que el país entero tenga beneficios. Es mi posición. No, yo coincido contigo y finalmente podemos ver un fenómeno como el que se está viendo en Europa con los países que antiguamente eran del este de Europa, que se les consideraba y que poco a poco han visto
incrementado su nivel de vida gracias a la imposición de estas reformas solicitadas por la Unión Europea original. En México vamos a poder ver tal vez lo mismo, ¿no? Por supuesto. Ahora, otro tema que hay que cuidar, y me parece que sí va a tener una repercusión inmediata, es el tema de los precios al consumidor final. O sea, ahora que un sindicato va a tener poder de negociación y presión de los trabajadores, pues va a haber una negociación mucho más dura, mucho más fuerte, claro. Y las empresas van a tener que hacer concesiones importantes. Y como tú y yo sabemos, esos incrementos, pues se cargan al precio final del producto y el producto se vende allá y acá. Entonces, ahí también es materia de otro programa y de otra charla, pero también habría que cuidar las consecuencias económicas que va a tener este tema de nueva negociación en los costos finales. Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se nos está acabando el tiempo. Ha sido un honor tenerte. Creo que efectivamente hay muchos temas que se tienen que plantear nuevamente. Ojalá nos puedas acompañar en otra emisión. Muchas gracias por haber estado aquí, Manuel, el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación y estamos a la orden. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en su programa En Derecho. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes y hasta la próxima.